Y como se los prometimos a ustedes, está con nosotros la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Senadora, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos tan temprano en la mañana para hablarle al país de lo que ocurrió ayer. Muy buenos días, Demar, a usted y a toda su audiencia de la hora de la verdad. Senadora, cuéntenos detalle a detalle, ¿cómo fue este momento en el que terminó el pacto histórico Armando Benedetti encima de Diego Alejandro González, el secretario general del Senado, en una situación que se veía preocupante porque era realmente violenta la forma en cómo le reclamaban? La izquierda siempre ha tenido formas vulgares y grotescas porque ellos sienten que pueden pisotear a los demás. Son los únicos que tienen la razón, se autoproclaman víctimas, siempre hablan de garantías, pero nuevamente para ellos y para nadie más. Entonces, la verdad, el espectáculo grotesco, pensamos que Armando Benedetti iba a golpear al secretario. Por fortuna, varios congresistas se pararon alrededor, como el senador Blanco, ustedes lo vieron. Se hizo eh, una especie de barrera de protección porque para Armando Benedetti, ya sabemos su trayectoria, ya sabemos que este gobierno del cambio lo que hizo fue exaltar lo peor de la política y volverlo socio, porque para llegar al poder tuvo que asociarse con Roy, con Benedetti, con el pacto de la picota, y finalmente salió lo que tenía que salir, la sensatez. En un país deshecho como Colombia, donde la fuerza pública no da abasto, donde más poderoso es el delincuente con tecnología que quienes nos defienden, pues finalmente Petro entendió que no pudo comprar al Senado de la República, así como venía comprando los votos para sus reformas, así como se le señala al gobierno de comprar la elección del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y muchos escándalos que saldrán más. Ya usted se dará cuenta, además, lo que se viene, el tema de Carlos Ramón González y lo que se viene con el asilo de Martinelli, que parece que ya hay varias solicitudes de asilo de los bandidos del gobierno en Panamá. Conclusión, tenemos instituciones siempre poniendo al borde del abismo a Colombia, que lo ha soportado todo. Instituciones, valor civil, ganas de trabajar por un país, y de verdad que yo me siento muy, muy orgullosa del Partido Centro Democrático. El presidente Gustavo Petro en sus redes sociales no ha parado de trinar violentamente contra el Congreso de la República y también, por supuesto, haciendo llamados a las calles. Gustavo Petro habla de repetir los hechos de 1970, después de que fuera derrotado Rojas Pinilla contra Misael Pastrana, y habla de fraude. Senadora, estos llamados al cabildo abierto, y entonces dijo cosas como que le pediría a la fuerza pública que no disparen contra la gente y que no tengan las armas contra ellos. ¿Qué es todo esto que pretende el presidente Gustavo Petro en momentos en los que debería llamar a la calma y al contrario llama a la revuelta o llama por lo menos al desorden? Porque de verdad no tiene otra palabra eso. Porque a él le gusta el caos, él disfruta en el caos. Desde que llegó al poder, que no se nos olvide, con 5.000 millones de pesos que se le demostró en el Consejo Nacional Electoral a través de una auditoría forense que superaron los topes de campaña, más todo el dinero que se sabe que entró, los audios de Benedetti, testimonios, pacto de la picota, el hermano de Petro. El señor no para en su frenesí porque es una persona que está fuera de realidad. Petro tiene que hacerse un examen psiquiátrico y toxicológico. Y yo me pregunto también, ¿es él el que trina? ¿Es un equipo que trina? Está en China. No sé en qué parte del viaje esté, cuántas horas de diferencia. Vamos a calcularle si duerme o no duerme. No, Pues no es él. son 13 Es él horas, y otros. 13 horas de diferencia, senadora, y al momento en que ustedes estaban en la discusión, pues eh, Petro no madruga. O sea que no lo veo a las 5 ni a las 4 ni a las 3 de la mañana despierto eh, trinando, ¿no? No, con seguridad no es él. Yo creo que los trinos
También interesante revisar el hilo de trinos. No es él, él es cuando le ve uno el escrito del trino descoordinado, cuando empieza, me supongo yo, que en esas trasnochadas empieza a escribir sin ningún, ¿cómo se dice? O sea, sin sentido lógico y empieza a cometer errores ortográficos y se vuelve repetitivo, los trinos largos, esos trinos que donde intenta ser poeta, pero lo único que logra es que los colombianos estemos aterrorizados de la personalidad peligrosa. A él solo le queda de mar la violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se viene, hay que organizarse los civiles con la fuerza pública. A pesar de Petro, hay que lograr superar el tiempo que nos queda. Ojalá en este país y ojalá logremos reformar de mar la forma de declarar indigno un presidente. Este presidente es una vergüenza. Ahí falla el sistema político colombiano. Usted no tiene por qué soportar un mal gerente, ni un gerente borracho, ni un gerente drogadicto, ni un gerente psicópata en su empresa. Y estamos 52 millones de colombianos, incluidos a los que votaron por Petro, teniendo que soportar, porque valga la verdad, hay mucho arrepentido, a un loco que desde el gobierno su intención es incendiar el país. Hay muchas personas que se siguen preguntando, senadora, por qué ustedes en la oposición dicen que han salvado a Colombia, que han logrado evitar un desastre mayor, que lo mejor que podía pasar era hundir la consulta popular. Eh, ¿Cómo explicar eso, senadora? Claro, hay que explicar y hay que preguntarle a la gente, a los 12.5 millones de personas que cocinan con el cilindro, que compran cilindro de gas para cocinar, si está muy feliz comprándolo no a 50.000 pesos, sino hasta 170.000 pesos. Hay que preguntarle a las familias que viven desde hace un tiempo tratamientos médicos de enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, a las familias que tienen niñitos enfermos, abuelos enfermos y están muy felices haciendo fila, esperando un medicamento que antes no hacía falta. Hay que preguntarle a la gente si está muy feliz con que confinen a los habitantes de Ismina, con que en el Catatumbo la violencia no para, con que en el Cauca es territorio tomado por los carteles, en el Guaviare, en el Putumayo, en Nariño. Hay que preguntarles si están muy felices y se sienten muy seguros con el gobierno de Gustavo Petro y si están muy felices con un ministro como Benedetti ya acusado por el robo a Fonade, un ministro como Sanguino acusado por saqueo, un ministro como Jaramillo, que así le puse yo en un trino de la madrugada, parece el doctor Mengele, el doctor de la Alemania nazi que hacía experimentos con los judíos en los campos de concentración, un tipo indolente que no le importa que la gente se muera, así como la Corcho, otra loca que a toda costa quieren imponernos una reforma a lo comunista, pero le aseguro además que ellos van con prepagada, con medicina de primer nivel. Y a todos los que les hemos preguntado y les vamos a preguntar si les parece muy bien, hay que contarles que la reforma lo que hacía era expulsar del trabajo formal a 600.000 colombianos. Y hay que contarle también a esos mismos, a los que les hemos preguntado si están muy felices, que Petro solo quería aceitar la maquinaria de su campaña con 750.000 millones que no usa ni para los subsidios de gas, de gas natural, ni para el subsidio del gas del cilindro de gas, ni para pagar los medicamentos, ni para darle recursos tecnológicos a la fuerza pública. Era para él, para sus ladrones, Ali Baba o Ali Petro y los 40 ladrones, y para tomarse las elecciones del 2026. 2 votos salvaron la democracia en Colombia.
Porque no se entiende, senadora, si en el momento del debate estaba claro que podía revivir la reforma laboral, ¿por qué no negociaba como se hace tantas veces entre el gobierno de turno y los congresistas? Que bueno, no se puede las dos cosas al tiempo porque además puede haber fallas en la lógica de dos reformas que no entiende uno cómo vayan a terminar. Pues lo lógico era que se tramitara la del Congreso de la República o que si se quería entonces la consulta popular. ¿Por qué tanta insistencia del petrismo en la consulta popular si ya se va a tramitar la reforma laboral en el Congreso de la República? De mar, porque es que es mucha plata y es un gobierno que ha venido perdiendo adhesiones. Si es que lo ve uno en la calle, lo siente. El que sigue petrista es porque finalmente es un fanático. El fanatismo es ignorancia. La mayoría, la mayoría le dicen a uno, yo fui petrista, soy un petrista arrepentido, estamos peor. Pero mire hasta dónde nos llevó la propaganda y hasta dónde nos llevó una campaña mafiosa, así como Petro llama a sus adversarios, así es él, porque él es lo que dice de los demás, una campaña mafiosa. Entonces aquí, de mar, 750.000 millones en manos de los depredadores de Colombia. Ya vio usted que llamaron también a juicio al de la función pública, ¿no? Sí. Cómo cambió los manuales, cómo nombró a quien se le daba la gana, ni siquiera un control de nada a la función pública entregada a la corrupción. Ya vio usted cómo llamaron también a juicio a Carlos Ramón González, el poderoso, ex M19, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, que Olmedo López cuenta que él es uno de los tres del cónclave junto con el ministro de Hacienda Bonilla y junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Bueno, ¿dónde está Carlos Ramón, fundador del Partido Verde? ¿Dónde está? Siempre lo pregunto. En Barcelona, España, buscando asilo gracias a los catalanes que vinieron a hacer negocios en Colombia, amigos de Verónica, o el asilo a Martinelli, el expresidente de Panamá, es en contraprestación a varias solicitudes de asilo que van a pedir los bandidos de este gobierno, porque se dice que Laura Sarabia también está buscando asilo. ¿Y qué va a pasar en esa pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti? ¿Quién gana el pulso de mar? Yo creo que se lo gana Benedetti y Laura debe estar buscando a dónde irse. Tremendo panorama el que tenemos en el país. Senadora, usted propuso, dijo algo en medio de sus discusiones ayer entre periodistas y intervenciones en el Congreso de la República, porque si bien es cierto la reforma de Petro elimina empleos, ¿qué debería ser una reforma laboral que sea la antítesis de eso que propone el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué se le puede Es proponer a los que, colombianos? de mar, cuando uno ve cómo funciona el Estado o cómo no funciona, por sentido común, si uno quiere que el empresario genere empleo, usted lo que tiene que hacer es quitarle impuestos. Y para poder reducir impuestos en una Colombia que tiene una carga de impuestos excesiva, usted tiene que pasar, es una reforma tributaria al contrario, bajando el IVA, sentándose con los gremios del sector productivo para tumbar leyes malas, para tumbar decretos que impiden que la gente se formalice y que genere riqueza y que tribute y que sus empleados tengan prestaciones sociales y paguen a salud y pensión. O sea, por lógica, alivie la carga del empleador. Usted alivia la carga y ese negocio que florece, crece. Y cuando crece necesita más empleados. Cuando uno tiene recursos, paga mejor sus empleados. Entonces, para poder llegar a lo que uno quiere, uno tiene que empezar por reducir el tamaño del Estado, que es el que genera esa carga fiscal sobre el empresario grande, mediano o pequeño. Entonces la fórmula tiene que empezar por allí. Y después una reforma contraria a la que está estableciendo Petro con su socialismo, tiene que ser una reforma que libere al trabajador y al empleador. Trabajo por horas, trabajo solo los días que pueda, pago por horas, deje al trabajador
libre de decidir sin generarle cargas y obligaciones laborales al empleador. Una reforma que además mire que el mundo es competitivo. Usted no compite en un mundo global con excesivas cargas porque hace que el empresario cierre porque no le es rentable Colombia y se va para otro país porque el que sabe hacer riqueza la hace en cualquier lado. Se va. Lo que pretendían ahora y lo que siguen pretendiendo, que hay que tener cuidado con esta reforma, es expulsar del trabajo formal a cientos de miles de empleados. ¿Qué hace un restaurante de fin de semana? No puede con la carga adicional. Cierra, cierra o recorta personal. ¿Qué hace un establecimiento nocturno de fin de semana? Cierra porque no es capaz. Entonces, o usted traslada ese sobrecosto que le ponen ahora eh, por una reforma que le va a cargar más obligaciones al empleador, lo carga el producto al consumidor y si el consumidor no consume, le toca recortar el tamaño de su negocio o le toca cerrar. Entonces, qué trabajo de Mari, se lo digo yo, que ya llevo 10 años en el Congreso, enfrentar la estupidez, la ignorancia, la terquedad, la maldad, porque tiene distintos grados, depende de quién venga, para defender el sentido común. No crecemos mientras tengamos del otro lado ignorancia y fanatismo. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Sabemos de su agenda para que sigan sus compromisos. Le agradecemos siempre estar aquí en la hora de la verdad. Un feliz día. Un feliz día de mar a usted y a todos los oyentes. A ustedes no se muevan, seguimos aquí en la hora de la verdad con nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Andrés Forero del Partido Centro Democrático para hablar de estas declaraciones del ministro de Salud precisamente, que son tan complejas y tan peligrosas. Ya regresamos, no se muevan, pasen la voz, estamos al aire. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.